Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles con bastante calor en este día de septiembre, 12 de septiembre, día en que vamos a conversar en esta edición con Raití Juárez, el sociólogo, con quien ya hemos tenido varias oportunidades de conversar. Muchas gracias, Raití. ¿Qué tal? Mucho gusto por estar con nosotros. Comienzo preguntándote, Raití, ¿cómo ves las cosas? Bueno, hemos asistido, pienso yo, a una espiral de violencia, ¿verdad? Ascendente, además. O sea, desde que hemos estado aquí en 2 ocasiones, lejos de ir bajando el gas, como se dice popularmente, ¿verdad? Y de ir encontrando soluciones, hemos visto que se ha agravado la situación y específicamente las distintas manifestaciones de violencia. Pasamos de una violencia física, pues, confrontativa, pues, la que significó una forma de levantar los tranques, una forma de, dicen unos grupos, liberar las vías, a persecución, criminalizaciones, ¿verdad? Y estigmatizaciones, que son otras formas de violencia. Entonces, habría que entender qué es lo normal, ¿verdad? Para entonces definir si estamos o si esta situación, como yo lo planteo, no es más que una fase de la espiral de violencia que va en ascendencia y que obviamente va a llevar a una catástrofe social y económica. Tenemos 2.000 heridos, ¿verdad? Aproximadamente. Tenemos entre 198 y 450 muertos. Tenemos aproximadamente 200.000 personas que perdieron su empleo. Tenemos por lo menos 100 expulsados, 100 estudiantes expulsados de sus universidades, por lo menos 300 presos, ¿verdad?, con fines políticos, por haber andado involucrados en manifestaciones, acusados de terrorismo, de entorpecer la gestión pública. Tenemos 25.000 asilados aproximadamente, ¿verdad?, o por lo menos registrados, ¿verdad?, las solicitudes formales. Teníamos 300 médicos que han sido despedidos aproximadamente también, o por lo menos los registros que reciben las organizaciones que están dándole seguimiento. Tenemos y esto es un elemento muy importante, tenemos una despreciación y una afectación a los recursos naturales, porque obviamente todo el aparato del Estado y toda la sociedad misma está volcada hacia este conflicto que está en su fase de una espiral de ascendencia, y esto ha significado, por lo menos un ejemplo, el saqueo de los huevos de tortuga, ¿verdad? Pero ese saqueo de los huevos de tortuga, yo vi la noticia sobre el saqueo de los huevos de tortuga y vi luego el comunicado del ejército, me pareció que era el que había sacado un comunicado en el que hablaban que no había habido tal saqueo, que había habido un grupo de gente que se había metido, creo que fue en La Flor. Sí, sí, porque está Chacocente y está La Flor. Sí. Lo que resultó, según las informaciones de las organizaciones ambientalistas de base, porque estas reservas están a cargo, el Marena tiene obviamente un marco jurídico que la regula, pero las organizaciones Paseo Pacífico y otras organizaciones locales son las que tienen el trabajo directo, pudiéramos decir. Hubo saqueo y después fue controlado, ¿verdad? Después de un tiempo fue controlado por el ejército, pues, pero hubo un lapso que se saqueó, pues, ¿verdad? Y se afectó. El tema del cambio climático, que es estructural, obviamente cuando el Estado está volcado y la sociedad misma hacia otras prioridades, pues la adaptación, que son planes permanentes, se ven afectados. El tema de la basura, ¿verdad?, ha sido manejado de alguna forma. Al inicio de esta crisis era evidente la crisis ambiental también, porque había muchas zonas afectadas. O sea, lo que trato de decir, por ejemplo, es que la normalidad de la que se habla, habría primero que definir qué es normal. ¿Verdad? Si es normal cada una de estas cifras que hemos recogido, el tema, por ejemplo, de la disminución del comercio, del consumo, ¿verdad?, de la afectación al turismo, son comprobados, pues, ¿verdad? Sí. El incremento de la inseguridad ciudadana, la delincuencia común, la violencia callejera, la afectación psicosocial a la niñez, a la adolescencia, por la exposición a los entornos estresantes, amenazantes, ¿verdad? Y ahí mismo el tema de la reducción de las medidas de interés superior, o que responden al principio de interés superior, donde cualquier situación de emergencia donde se ven involucrados niños y niñas debe de tener una respuesta donde prevalezca su interés, y no lo hemos visto. Entonces, esta situación de violencia genera todos estos impactos en cifras y otros que no pueden ser
calculados, ¿verdad? Porque son de tipo psicosociales, que nos concluye que aquí no hay pues una normalidad. Normal pudiera ser para quienes están acostumbrados a la violencia, ¿verdad? Puede ser que alguien que hace violencia intrafamiliar vea normal la violencia intrafamiliar en la casa vecina, ¿verdad? Entonces se refiere a una situación, entre comillas, normal. Sí. Y el tema de fondo, que es el que aquí ya planteábamos, la naturalización de la barbarie. El tema de fondo aquí es que estamos educando en la resolución de conflictos de una manera inadecuada. Estamos enseñando que la violencia es el único camino para la paz. Mira, ese es un tema interesante que estás metiendo en este momento, porque de repente hemos volteado a ver hacia el sur, hacia Costa Rica, y hemos dicho que ese es un país pacífico, es un país que con un nivel cultural bastante alto, un nivel educativo muy bueno y demás, ¿no? Y hemos, en muchos casos se ha planteado que Costa Rica es un ejemplo de nación culta, democrática, moderna en Centroamérica. Sin embargo, por ejemplo, me llegaban anoche imágenes de violencia en Costa Rica a partir de la huelga general organizada el lunes o ya convocada este lunes, de gente saqueando comercios y cosas de esas por el estilo. Es decir, vimos ahí de lo pacífico y de lo oculto de Costa Rica, no le vimos nada. Sí. Lo cierto es que no vimos nada ahí. Entonces pregunto yo, lo cierto es que este tema de la violencia es un tema en el que nos hemos metido los nicaragüenses, en el que hemos caído los nicaragüenses, empujados de alguna manera, y lo quiero ver desde este punto de vista. Es decir, un golpe va llevando al otro. No nos hemos quedado con un golpe, sino que hemos respondido al golpe, sí. Y ya no es un golpe, sino que ya es con el garrote, y entonces el otro responde ya no con el garrote, sino con algo más fuerte. Y así hemos ido, vos decías, una espiral ascendente de violencia, y así hemos ido en este país, de alguna manera, aumentando la violencia. Así es. Ciertamente. Sería precisamente la victoria de todos, la ganancia de todos, que la resolución de este conflicto social se hiciera a través precisamente de un entendimiento nacional. Pero estos comportamientos de violencia que mencionamos responden principalmente a la interpretación que hacemos de la realidad. Y las interpretaciones y las percepciones de la realidad responden a su vez a un conjunto de costumbres y a la cultura, pues, decirlo de manera más directa. Entonces, el significado que le damos, la interpretación que hacemos de la realidad, condiciona nuestra intervención en esa realidad, la define, pues construimos la realidad social a partir de las interpretaciones y del discurso que hacemos, ¿verdad? Si estamos hablando de un golpe de Estado, de terrorismo, de represión, y todos los términos que utilizamos, ¿verdad?, para interpretar lo que aquí está pasando, ¿verdad?, obviamente estamos condicionándonos y estamos encerrándonos en este ciclo, en esta espiral de violencia. Entonces, el asunto se resuelve reinterpretando la realidad, resignificando la realidad, ¿verdad?, dándole otras interpretaciones. Se hace posible facilitar otras intervenciones, otras acciones. Si yo percibo una agresión y percibo una hostilidad, obviamente, ¿verdad?, mi respuesta como ser humano o como grupo, ¿verdad?, va a ser en el mismo nivel, ¿verdad?, o superior para neutralizar, para repeler. Eso es un asunto que se puede desconstruir, ¿sí?, ¿verdad?, y no lo hemos atendido. Ya tenemos 4 meses aproximadamente y no hemos trabajado el fondo. ¿A quién le tocaría hacer esa deconstrucción? Por un asunto, en términos de responsabilidades, nos toca a todas las partes sociales, ¿verdad?, a todas las partes sociales, la familia como tal y a cada individuo, un ejercicio, ¿verdad? Obviamente todas las instituciones socializadoras, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, pero debe de existir una rectoría de esta política de pacificación nacional, ¿verdad? Y obviamente la política recae en el Estado, y en el Estado, pues, quien administra el Estado es el gobierno. Pero hasta hoy lo que hemos visto es una interpretación de la realidad desde el gobierno, ¿verdad?, sin meter al partido, yo aquí me refiero únicamente al gobierno, donde sus políticas, obviamente, sus políticas de respuesta a la situación, a la crisis,
van en el esquema de defensa de la paz con violencia, defensa ante los golpistas, defensa ante el terrorismo, y eso se hace con persecución, con criminalización, con judicialización, y por ende lo que podemos ver en un mediano plazo es una nueva explosión social, no porque Raití Juárez quiera o lo diga, sino porque es la espiral de la violencia, y la causa y el efecto son leyes, ¿verdad?, que también se manifiestan en lo social, ¿verdad? La represión, su propia palabra lo está diciendo, pues genera más presión social, ¿verdad? Y si después de 11 años hubo esa explosión social a abril y no se entiende como la insatisfacción de muchos sectores y muchos factores confluidos, y se entiende como una gran conspiración, se está respondiendo por las cuajadas, pues, por decirlo como popularmente, ¿verdad? Y no se está atendiendo la raíz del problema social, y esto significa que se va incrementando hasta llegar a superar la capacidad de respuesta. Okay. A mediano y largo plazo. Ok. Hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Raití Juárez, sociólogo. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raití Juárez, sociólogo. Decíamos en la parte anterior que ciertamente todos tenemos responsabilidad en ponerle un alto a la espiral de violencia y a la forma en cómo estamos interpretando las cosas, ¿verdad? Justamente para evitar seguir elevando la violencia. Y construir otra realidad. Y construir otra realidad, y que le toca al Poder Ejecutivo, al gobierno, de alguna manera, guiar al país en esa dirección, pero que lo está haciendo en una dirección contraria a esa, ¿verdad? Esto ha llevado de una u otra forma a crear desconfianza. Una parte de la población tiene desconfianza en el gobierno. Te mencionaba yo en la pausa 2 ejemplos que nada tienen que ver con asuntos políticos. Uno es la tormenta Isaac, y otro, la información acerca de la tormenta Isaac, y el otro es la información acerca del temblor de esta madrugada. Hubo en grupos de WhatsApp y redes sociales gente que decía no creer en información del gobierno y que necesitaban otra información que no fuera la del gobierno. Es decir, y esto nada tiene que ver con la situación en general. Es decir, lo de Isaac lo produce la NOAA, la Agencia Atmosférica de los Estados Unidos. Pero hemos llegado a ese punto. Sí, y tenemos como principal antecedente, ha sido una práctica. Yo creo que la política de comunicación del gobierno ha fallado en este sentido específico porque no ha sido capaz de demostrar su realidad construida, argumentar sus posiciones. Por ejemplo, tenemos todos el recuerdo del meteorito que cayó cerca del aeropuerto, ¿verdad? O sea, la política de comunicación ha venido desgastando la imagen del propio gobierno, y la excesiva propaganda, ¿verdad?, que es la imposición de los mensajes, ¿verdad?, la búsqueda de sugestión de la masa, ¿verdad?, con ciertos mensajes, de alguna manera es causante de toda esta explosión también. O sea, la saturación. Nunca en la historia de Nicaragua habíamos visto el efecto del control de determinadas cantidades de medios en una sola persona, en una sola empresa, en una sola política de comunicación, ¿verdad?, y de radio. Y jamás se ha estudiado cuál es el efecto en cada uno de los nicaragüenses de ese control. Pero esa publicidad gubernamental, a ver, propaganda, yo la vi mucho con el gobierno de Alemán, ¿verdad?, que era más o menos parecida a esta, es decir, resaltando la gestión del presidente alemán. Sí, pero hay componentes de estigmatización, hay componentes de agresividad en la, pero en la más reciente. En la política de comunicación. Y en las anteriores había una intención de construir una realidad paralela, ¿verdad? Paralela, y esto tiene vínculo con lo que ahora mismo me decías, de la desconfianza, porque obviamente la gente que está viendo en la cuadra, en el barrio o en la avenida, está viviendo la situación de una manera, ¿verdad? Está viendo a los policías disparar, por ejemplo, pues está viendo que el muchacho que sale en la tele, ¿verdad?,
únicamente hacía determinadas actividades, o lo conoce porque es el vecino o la vecina, ¿verdad? Y después lo ves en determinado canal que lo acusan con un montón de armas y le ponen un montón de dinero. Eso ha venido minando la confianza del gobierno, y eso es muy importante porque es una parte del poder del sistema político que tiene que ver con la influencia, ¿verdad? Y con la conducción de la gente, ¿verdad? Con la transmisión de una realidad que todos acepten y que compartan y que participen, ¿verdad? Y en este momento prácticamente ha sido perdida esa influencia. Pues, ha sido perdida porque las redes sociales han dado la posibilidad de poner sobre la mesa, sobre el escenario, una verdad que contraria en muchos casos a la que se está planteando. Y yo pero en esto de las redes sociales, Raiti, yo tengo mi temor de alguna manera, porque en las redes sociales vos decís lo que vos querrás y puede ser cierto o puede no ser cierto. Y en las redes sociales hay mucho dicen, y no hay ningún sustento de ese dicen. A ver, dicen que Raiti hizo tal cosa, pero no hay un sustento de eso que realmente haya hecho o no Raiti. Entonces a mí me queda, sí, Raiti hizo tal cosa, y a lo mejor eso no es cierto. Sí, claro, sí. Hay maneras también de verificar en las redes sociales la veracidad. Por ejemplo, cuando hay imágenes en las redes sociales, uno puede dar clic derecho en imagen y googlear esta imagen y ver si hubo una modificación. Pero eso no lo hace todo el mundo. Sí. Si son algunos elementos recién que están promoviéndose para el tema de la objetividad en las redes. Por ejemplo, ¿verdad? Lo vimos ahorita este fin de semana con la movilización que hubo hacia Carazo, ¿no? Salió una imagen en las redes donde había una calle que estaba llena de bolsas de cemento. Sí. Y resulta que habían publicado que eso era intentando evitar que la gente llegara a Carazo. Sí. Pero resulta que la imagen es del 2014, no es de ahorita. Por supuesto, sí. No vamos a negar también que las redes sociales es un campo de batalla psicológico, ¿verdad? Sí. No vamos a negar ello, pero también hay información pues que hace contrastar la versión oficial, ¿verdad? Obviamente hay que ir más allá, a buscar esa verdad, pero ya no es la verdad absoluta. Pero eso no lo hace todo el mundo. Ya no es la verdad absoluta. Y carece pues de poder ese discurso oficial de comunicación, pues. Aún sumándole lo de las redes, pues empeora, sí. Mejor dicho, ¿verdad? Y es una de las tres fuentes de poder del sistema, pues. O sea, actualmente el gobierno está sostenido sobre la fuerza, ¿verdad? Porque de ahí las fuentes de poder son la influencia, que es este tema de la credibilidad y del discurso oficial, el tema de la autoridad, ya sea carismática, ya sea tradicional, porque así ha sido siempre, ¿verdad? O ya sea legal o legítima, pues. Entonces, y vemos que en el tema legal se ha trastocado tanto las normas y el tema de la institucionalidad que ha perdido ahí también, ¿verdad? Y su fuerza está, valga la redundancia, en la coerción, en la imposición. Y un gobierno, cualquiera, no y no porque lo quiera Raiti, sino porque están los estudios sobre este tipo de formas de ejercerse, de imponerse, no es sostenible a largo plazo a través de la fuerza, ¿verdad? Y genera obviamente todo lo que decíamos antes, un estrés, una catástrofe social, incrementa la violencia en todos sus niveles, la economía no anda, y no porque yo sea economista, sino por el impacto social de la economía, ¿verdad? Y no es sostenible, y mucho menos en un mundo globalizado, ¿verdad? Y ahí pega el tema, yo pego el tema con el de la soberanía, ¿verdad? La soberanía malentendida, que es aquella donde nadie se mete en mi casa, yo en mi casa hago lo que quiera, ¿verdad? Cachimbeo a mi hijo, le pego a la mujer, ¿verdad? Armo cualquier tipo de expresión violenta y a mí nadie me tiene que decir nada. En un mundo globalizado, donde Nicaragua está integrada porque ha firmado declaraciones internacionales, tratados, muchos de ellos vinculantes, ¿verdad? Y porque la economía está también integrada, es imposible decirle a todos los países del mundo, porque ahora cuando pues te referís a las Naciones Unidas, ¿verdad? Pues te estás refiriendo a todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo va a ser sostenible haciendo violencia hacia adentro, ¿verdad? Y aislándose del mundo del cual depende, pues, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vemos que las fuentes de poder están debilitadas y por eso creemos que esta espiral de violencia no lleva a una solución, más bien vamos a perder todo, como hasta ahora hemos perdido todo. Este dolor
de los familiares, de los muertos, el dolor, el sufrimiento de los familiares de los presos, de los desempleados, es una herida social, yo decía la otra vez, ¿verdad? Que es difícil cerrarla y más difícil aún repararla. Pero justamente con ese tema de los muertos, hay muchas voces que están clamando venganza y no justicia, que son dos temas distintos. Sí. Hay dos temas distintos. Y de acuerdo a algunos terapeutas, algunas personas que entienden un tanto mejor que yo el tema de psicología y demás, el tema de los muertos no es un tema que deba generar más violencia, sino generar soluciones. Y hasta ahora el tema de los muertos ha servido solamente para generar más violencia. Es decir, a ver, yo te digo, hay un canal de televisión que te pone todos los días, todo el tiempo, las mismas imágenes desde el 19 de abril y te pasa, y te pasa, y te pasa, y te pasa, y te los pone además con un rotulito que dice en vivo. Y entonces vos te quedás, pero espérate, a ver, eso no está ocurriendo en este momento. Es decir, en este momento no hay un enfrentamiento, en este momento no hay una barricada en la calle, no hay un tranque en la calle y no está la policía sobre ese tranque. Sin embargo, te están poniendo esas imágenes y te ponen las imágenes de los muertos y te ponen la sangre y te ponen todo el asunto. Y la gente lo que termina es encendiéndose más, porque realmente, es decir, vos ves a alguien, te indigna que a alguien lo golpeen, porque te indigna. Que uno que tiene más fuerza golpea a uno que tiene menos fuerza, eso te indigna evidentemente, pero entonces esas imágenes te las están poniendo y te las están poniendo, entonces están creando indignación sobre indignación de cosas que han venido ocurriendo y que tienen una realidad distinta en este momento, ¿verdad? Pero hay como un deseo de machacar y machacar para llevar a... Obviamente el tema de los muertos no puede ser un tema de utilización como una herramienta política, ni de un lado ni del otro, ni tampoco como un arma para generar odio en un grupo, ¿verdad? Para disuadir movilizaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. El primero, yo le decía hace rato, los muertos nunca debió suceder. Nunca debimos comenzar a contar los muertos. Ni uno. Pero ya después entramos a depurar muertos, ¿verdad? O sea, cuando ya llegamos al punto de querer depurar los muertos, ¿verdad? De querer hacer grupos de muertos. Tus muertos y mis muertos. Sí, o sea, los muertos son de todos. Todos somos nicaragüenses, todos somos hermanos y se debe de respetar el dolor de esta familia, ¿verdad? Cada uno de esos muertos tiene hermanos, hermanas, padres, muchos hijos, ¿verdad? Que están sufriendo y no debe ser utilizado ni por ningún grupo con fines políticos. Y debe de haber justicia, la justicia tiene que ver con responsabilizar directamente, con evidencia, ¿verdad?, a quienes participaron de estas muertes, ¿verdad? Y obviamente tiene que ver con una cadena de mando, porque si hay una institución involucrada, tiene que ver con responsabilidades para funcionarios públicos, ¿verdad? Y si eso fue así, eso no puede quedarse en la impunidad, ¿verdad? Tampoco debe permitirse que se busque un pacto con los muertos, ¿verdad? Hacerse de ningún grupo oportunista que quiera transar el dolor de la familia, ¿verdad? Y llegar a un acuerdo político, ¿verdad? Donde pues olvidemos los muertos y repartámonos el Estado. Abrir el Estado, dame una par de cuotas, pues, y aquí nosotros hacemos que ese dolor y que ese sufrimiento no vaya más allá. No debemos de seguir jugando con la sangre de nuestros hermanos. Debemos de tener respeto, amor por nuestra propia patria y nuestros hermanos. Y debemos de únicamente buscar con objetividad, ¿verdad?, la justicia, y para eso el sistema judicial en Nicaragua debe ponerse a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Y responder conforme la Constitución y las leyes, ¿verdad? Cumplir con los procedimientos. Esto lo digo también por el tema de las detenciones, ¿verdad? O sea, lo digo en base a lo que me ha llegado a mí, pero no por publicaciones. Hay gente que la están sacando de su casa sin documentos, ¿verdad? Sin orden judicial. Pasan muchas veces sin una acusación formal, muchas veces no se sabe dónde están, después aparecen en otro lugar, después algunos con mucha suerte los sueltan, ¿verdad? Otros quedan y se les incrimina de delitos que son graves, ¿verdad? Y que implican 20 años, 25 años de cárcel para una persona de 20 años. O sea, toda una vida,
¿verdad? Va a estar presa después esa persona, un joven de 20 años que le pone 25 años de cárcel, va a salir a los 45 años. Se acabó la vida, pues entonces ¿cuál es el futuro de Nicaragua? ¿Cuál es la Nicaragua que la nueva generación va a poder construir? Pero además los que están afuera, ¿verdad? Con esa realidad social que estamos construyendo, lo que vas a tener son gente desmoralizada, sumisa, sin productividad. O sea, totalmente estamos casi condenando la primera mitad del siglo XXI con esta situación. Pero yo te pregunto, independientemente de la edad, y si existen las evidencias y son realmente probadas las acusaciones que hay contra estas personas. Es que también vamos entonces a relacionarnos con la otra aspecto que veíamos, el tema de la creencia. La evidencia pasan porque las pruebas sean fehacientes, pruebas objetivas, ¿verdad? Y se demuestre que se cometió un delito, hasta donde yo entiendo, no soy abogado, soy sociólogo. Y el tema de que quien juzga, la autoridad, sea primero competente y después responda no a un partido, no a un gobierno, sino a su calidad como juez, ¿verdad? Y a unas leyes. Y a estas alturas hay mucha, ya lo decíamos, falta de credibilidad en el discurso y en las instituciones, ¿verdad? En cosas que son, ¿verdad? Como en la tormenta, un terremoto o un meteorito. Ahora, ¿verdad? Cuando vemos a gente que nosotros tal vez lo conocemos en la cuadra y vemos que ese muchacho en su vida es calmo, yo lo conozco, trabaja, estudia y de repente sale con un arsenal de armas en la televisión, ¿verdad? Y es terrorista y el término terrorista es un término fuerte, pues, ¿verdad? Sí. Y es estigmatizado totalmente. Entonces, esa falta de credibilidad en el sistema político, institucional y específicamente hablando de los juicios en el sistema judicial, merma la posibilidad. Pero vos me hablabas de competencia y te quiero preguntar después de la pausa acerca de esa competencia. Regresamos en breve, estamos hablando con Reiti Juárez. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. En Adelante estamos conversando hoy con Reiti Juárez, sociólogo. Me decías el tema de competencias del Poder Judicial para poder llevar estos casos. Yo durante la pausa te hablaba del tema económico. Sí. Y te decía que antes del 18 de abril había una situación que no es la situación que tenemos hoy. Hoy estamos realmente en una crisis también económica, en una crisis financiera del país. Y todo es producto de lo mismo, de alguna manera. Alguien me decía, lo que pasa es que el gobierno mentía sobre esas cifras antes. Entonces, trayendo esa misma figura, te quiero preguntar, porque es decir, antes el Poder Judicial funcionaba y el Poder Judicial podía o juzgaba a personas que habían cometido delito y no estaba cuestionado el Poder Judicial. Sin embargo, hoy está cuestionado el Poder Judicial y hoy vos me decís el asunto de las competencias del Poder Judicial. Sí, bueno, tiene que ver también con el tema de la conducción del país. O sea, en términos generales, yo no quisiera entrar tanto en el tema del Poder Judicial. Sin embargo, sí creo que estaba cuestionado desde antes por la partidarización. Acordémonos de la sentencia del 2012 en relación a la reelección, ¿verdad? Que se cuestionó la interpretación, que hoy viene una sentencia de un estudio que se hicieron a niveles internacional en relación a que si los derechos humanos, si la reelección es un derecho humano y que si prohibir la reelección en un país es una violación de un derecho humano, y los resultados de estos estudios, ¿verdad?, es que no es un derecho humano reelegirse y no es una violación prohibir la reelección. Y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 2012, ¿verdad?, interpreta que esa prohibición lacera el derecho del actual presidente de la República. Sí, es una muestra de un antecedente. Basándose en lo que dice la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, y había funcionarios públicos que podían ser reelectos, entonces el presidente también podía ser reelecto. Y le da también al alcalde, ¿no? y a otros funcionarios, ahí mismo meten a varios funcionarios, no solo al presidente, ¿verdad? Entonces ahí hubo cuestionamiento de la partidarización, porque además la conformación de la sala y los procedimientos en su momento, ¿verdad?, fueron acusados de ser anómalos, ¿verdad? Fueron cuestionados. Sí. Entonces, hay antecedentes, ¿verdad?, a como lo hay en el tema electoral,
de fuerte cuestionamiento. Y cuando tenés esto y después entras a una crisis como la que estamos ahora, como institución, pues vas con los pies hinchados ya, ¿verdad? Y probablemente cuando reformás las leyes para crear una figura de terrorismo nacional, inmediatamente comenzás a capturar, no a empresarios, ¿verdad? Que no son empresarios los que han ido a ir de su casa a sacar, ¿verdad? No son ningún funcionario del gobierno, ningún policía, son jóvenes, como digo, son jóvenes como la mayoría, que quieren una Nicaragua distinta y mejor. No ni siquiera participan de un partido, la mayoría, ¿verdad? Porque creen que el sistema político debe reformarse, deben de haber nuevos partidos, ¿verdad? Estos jóvenes que están siendo sacados de su casa, ¿verdad? Y que solo buscan cambiar Nicaragua, han caído precisamente en este ciclo de violencia, en esta espiral de violencia, y aquí la única responsabilidad en base a esto específico de sacarlos de la cárcel, ¿verdad? Es precisamente del Poder Judicial, porque es su competencia, ¿no? A impartir justicia. Y en el tema de lograr la paz, ¿verdad? Y una economía saludable que también está afectando a los jóvenes. La mayoría de los jóvenes son los que se ven afectados con el desempleo. Ya desde antes de esta crisis el tema del empleo era muy difícil para los jóvenes, con esto se agravó, y principalmente para las mujeres. En este caso del empleo, de la economía y del tema de la paz, la rectoría está en el gobierno. Ahora, todos somos responsables porque todos somos partes sociales, ¿verdad? En el tema de la transformación cultural, por ejemplo, de la cultura de la resolución de los conflictos, eso ahí participamos directamente todos, la familia, los colegios, ¿verdad? La iglesia, obviamente, de todas las denominaciones, y como individuos. Pero cuando hablas de la conducción de un país, entonces la responsabilidad cae en el gobierno, y si no se quiere asumir esa responsabilidad, que no se sea gobierno, pues, porque entonces el gobierno solo va a asumir los grandes salarios, los privilegios, ¿verdad? De mandar, ¿verdad? De tener un puesto, tener seguro frente a otros nicaragüenses, pero cuando vienen las piedras, te las querés capear. Ahí no tenés nada que ver, solo lo bonito y solo lo bueno, ¿verdad? Pero la responsabilidad en relación a mantener la paz, a mantener una economía saludable, a contribuir a la transformación y a la evolución de la cultura de la sociedad, ahí entonces querés disolver las responsabilidades. Además, que no es un asunto de capricho, pues hay normas, la misma Constitución, y hay, como te decía, tratados internacionales de derechos humanos y de otro tipo, convenios, compromisos, donde pues hay una mayor responsabilidad para quien administra el Estado, y obviamente de ahí cuotas de responsabilidad para el sector privado, ¿verdad? Que, por ejemplo, la empresa privada aquí es corresponsable, ¿verdad? Si es una guerra de élite. Aquí los que han sufrido más hemos sido las juventudes, las mujeres y la niñez, ¿verdad? Pero aquí quienes se pelearon, ¿verdad? Y fueron la élite económica con la élite política, ¿verdad? Y quienes generaron toda esta situación y de alguna u otra forma usan el sufrimiento, el dolor, la sangre del pueblo, son esta élite económica y esta élite política. Y quiero insistir, ¿cuántos policías hay investigados, por lo menos investigados para revisar su comportamiento, si está ajustado a la norma de conducta? ¿Cuántos empresarios han ido a sacar de su casa en la madrugada? ¿Cuántos empresarios hay muertos, asesinados, secuestrados? No hay un solo empresario muerto, un solo empresario asesinado o secuestrado o preso, ¿verdad? Son jóvenes la mayoría, y eso condena, insisto nuevamente, a por lo menos 25 años de atraso para Nicaragua. Y ahí es donde creo que hay que ajustar la intervención que se está haciendo. ¿Vos crees que en todo este asunto, es decir, además de oficiales de policía, y cuando me refiero a oficiales de policía me refiero a policías que tienen responsabilidad, que tienen cargos de responsabilidad, además de ellos debería estar siendo investigados y detenidos también empresarios por todo lo que ha ocurrido en el país? Todo el que tenga una responsabilidad por haber causado la muerte de un hermano nicaragüense, sea policía, miembro del ejército, miembro de un partido o no miembro de ninguno, debe ser investigado, incluyendo los empresarios. ¿Por qué no? ¿Cuál es la categoría? ¿Cuál es la impunidad? Si los empresarios no tienen impunidad, para comenzar, formal, ¿verdad? Aquí lo que ha habido es un sistema de privilegio, ¿verdad? Y insisto,
lo que asistimos es a la crisis del gobierno de la élite. Porque aquí el pueblo de Nicaragua y la juventud ha estado en crisis de empleo, en crisis de educación de calidad, en crisis ambiental desde hace rato, ¿verdad? Aquí lo que estaban sirviéndose hermoso, ¿verdad? Y comiendo muy rico eran los empresarios y la élite política, ¿verdad? Y el conflicto de fondo es de ellos, ¿verdad? El conflicto de fondo es de ellos, y lo que hemos pagado antes y ahora, los platos rotos, ¿verdad? El sufrimiento y el dolor, ha sido el pueblo nicaragüense en general. Por lo tanto, yo creo que sí, los empresarios deberían de ser investigados, pero los empresarios de un lado y del otro, como dicen aquí, pues, ¿verdad? Los empresarios en general, ¿verdad? Los empresarios que han, obviamente, caído en delitos. ¿Por qué no? ¿Por qué va a haber una impunidad si cayeron en delitos? ¿Verdad? ¿Por qué va a haber impunidad? ¿Cómo es posible que un joven de 18, 20, 22 años esté sufriendo en una cárcel, torturado o maltratado, como le quieran decir, porque aquí nos gusta acomodar las cosas, ¿verdad? Y esté con 25 años encima, ¿verdad? Y aquí ningún empresario, ¿verdad? está ni siquiera investigado, ningún empresario está siquiera, ha pasado un 24 horas en una cárcel, ¿verdad? A mí me parece que eso responde a la misma lógica del gobierno de élite. Me parece que responde a no tocar a unos cuantos y ahí tocar a todos los demás, ¿verdad? Ok, vamos, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablemos acerca de soluciones, hablemos de soluciones, propongamos soluciones. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Reiti Juárez. A ver, estamos en un... hay quien me pregunta y entonces le digo, mira, yo lo que veo es que estamos en una situación muy complicada en este momento en Nicaragua y con un futuro que aparentemente es más complicado todavía y más difícil. Vos, por ejemplo, hablabas que las cosas, a como van, pueden llevar a una nueva explosión social. Sí. Porque violencia genera violencia, con la espiral de violencia ascendente, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que difícilmente habrá alguien que diga que las cosas no se pueden resolver conversando, es decir, a través del diálogo. Difícilmente alguien va a decir que no hay diálogo, o que no se debe dialogar este asunto y buscarle una solución conversada. Sin embargo, aparentemente el diálogo que vimos que inició en mayo, está muerto. Sí. Eso, se acabó, aparentemente. Sí. Bueno, a mí me parece que lo primero es dos aspectos importantes. Primero, no perder la esperanza. Cuando los conflictos ascienden, ¿verdad?, y están en su máximo apogeo, es cuando más, ¿verdad?, requerimos de una solución, o la solución se hace más oportuna, ¿verdad? Entonces, no perder de vista que la esperanza y el optimismo es un ingrediente que nos va a llevar a encontrar las soluciones. De ahí, creo que también hay que estar claros de que jamás hemos tenido una cultura de diálogo. No podemos engañarnos, no podemos ir en búsqueda de algo que no está en nosotros. O sea, que no ha sido práctica de nosotros. Debemos de construir esa práctica y comienza por un discurso distinto que es el resultado de una interpretación de la realidad distinta, de no ver al otro como un enemigo, sino como un hermano o una hermana nicaragüense. Teniendo esas dos referentes, ¿verdad?, yo creo que las soluciones pasan por tomar decisiones y volvemos al tema de las competencias, quienes dan los primeros pasos y quienes tienen mayor o menor responsabilidad. Pues precisamente quienes administran el Estado o el aparato institucional tienen mayor responsabilidad, pero también mayor oportunidad de dar señales para el entendimiento, para generar el entendimiento y partir de los principios que nosotros tenemos en la Constitución, el tema de la libertad, el tema de la justicia, el tema de la inclusión, ¿verdad?, son fundamentales, y tomar decisiones entonces que permita ir a un diálogo. Yo coincido en que un diálogo no existe en este momento y no hay condiciones para un diálogo en este momento. Y si se acerca a un diálogo, debería de ser después de que se asuma un enfoque de derechos humanos. ¿No hay condiciones para el diálogo? No hay condiciones para el diálogo porque primero se debería de liberar a los presos. Primero se debería de dar castigo a los responsables de todas las muertes o buscar una justicia para todas las muertes. Creo
que primero debería, además de liberar a los presos y buscar justicia para las muertes, respetar la libertad de movilización pacífica, cívica, de cualquiera de las expresiones partidarias o no partidarias, de la sociedad civil, de los jóvenes, de las mujeres, ¿verdad? Y todo esto, sumado también a la asignación de un presupuesto para emprendimientos juveniles locales, no permitir que la catástrofe económica se difunda o se impregne en la juventud nicaragüense. Pero esa parte del emprendimiento, puede yo te entiendo bien eso del emprendimiento, porque yo he sido defensor de este tema del emprendimiento y he propuesto desde aquí, desde el programa con economistas, que esto sea un tema transversal en la educación para empezar, y que además sea un tema eje de desarrollo del Estado de Nicaragua, porque definitivamente por ahí tiene que ser el camino, innovación y emprendimiento, ¿verdad? Hablar con hambre es muy difícil. Pero eso es parte, a mí me parece, en mi opinión, es parte de una segunda parte del diálogo. Lo que pasa es que lo económico toca a la puerta de los nicaragüenses todos los días. Pero ese es un problema que tenemos ya desde hace rato. Yo lo veo ahorita simultáneo. Me parece que hay que buscarle solución a este conflicto de este momento. Claro, yo lo que propongo son decisiones de este tipo: liberar a presos, buscar justicia para los muertos, buscar un enfoque de derecho humano en todas las actuaciones de todas las partes involucradas, y a la par buscar cómo se asumen políticas económicas para frenar el impacto de la situación que va avanzando. Entre ellas, yo hablo por el sector juvenil, sí, para poner a andar un programa de emprendimiento, asignando recursos y restituir a los médicos y a los estudiantes. Eso puede generar una parte de las condiciones. A mí me parece que se debería de aprovechar las elecciones regionales, ¿verdad?, para ir a elecciones nacionales. Posterior, obviamente, ¿verdad?, a una reforma a la ley y al Consejo Supremo Elecciones Electoral. Regionales convocadas para febrero de marzo del próximo año. Sí, creo que es el primer domingo del próximo año, pero ahí está. Aquí tenemos la crisis en este momento, la situación, y ahí hay una oportunidad de salida. Pero el Consejo ya convocó. Que haya condiciones para una elección general en marzo. Si se liberan a los presos, si se busca cómo independizar la justicia para los responsables de los muertos, si se asume ese principio, ese enfoque de derechos humanos en las decisiones y se permite la libre movilización pacífica y se toma una política de cero agresión y pacificación, ¿verdad? A mí me parece que sumado a unas reformas a la ley electoral y al Consejo Supremo Electoral, a la estructura y a la norma, ¿verdad?, se pudieran ir y se pueden generar las condiciones. En este momento no, pero liberando a los presos, buscando una justicia independiente para los responsables de la muerte, respetando la libertad de movilización pacífica, cívica de todas las partes, y buscando una política de pacificación y no agresión nacional, luego se toma la decisión de reformar la ley electoral y reformar el Consejo Supremo Electoral, y pueden aprovecharse las elecciones regionales que ya se convocaron, ¿verdad?, para encontrar una salida a esta situación. Es algo que yo lo veo posible, porque estamos hablando de que está en las facultades, en la competencia de los involucrados. Ok, pero elecciones en marzo del próximo año, ¿qué resolverían? Bueno, es una demanda del pueblo de Nicaragua, de una parte del pueblo de Nicaragua, y de otra parte también que son afines al mismo gobierno. Daría legitimidad si ganara el gobierno, ¿verdad? Y buscaría y reafirmaría la vía cívica y pacífica como la única forma. Pero esa legitimidad no la ganó en las últimas elecciones, el gobierno. Las últimas elecciones, la legitimidad del gobierno, cuando comienza con esta crisis, ya la tenía desgastada, con la crisis actual ha sido prácticamente desplomada, ¿verdad? Ya venía un cuestionamiento fuerte sobre las elecciones. Recordemos que expulsaron a todos los diputados que habían, entre comillas, de oposición, ¿verdad? Porque mientras se arreglaban, estaban bien. Ya no pudieron continuar arreglándose, entonces... Pero ese es parte del mismo pleito de siempre, de la clase política. Del que hemos hablado claro antes. Que sí. Pero pues ya venía de alguna manera un cuestionamiento hecho también por organizaciones que habían observado
y el tema Pero, del por ejemplo, padrón electoral, los pasivos, pero los por ejemplo, activos, todo esto. en esas elecciones la OEA avaló las elecciones y lo que dijo, nosotros creemos que el sistema electoral en Nicaragua se puede mejorar con tales y tales cosas, que es lo que hizo trabajar luego el memorándum de entendimiento que lleva a las reformas que supuestamente se están trabajando con la OEA. ¿Ah? A las reformas del sistema electoral que se están trabajando con la OEA. Sí, así es. Pero la OEA reconoció esas elecciones. Pero con observaciones. Con observaciones, se habló de una hoja de ruta pero para hacer observaciones reformas suficientes como para declarar que esas elecciones eran válidas. Y después se habló de una hoja de ruta para mejorar el sistema. Para mejorar el sistema. Obviamente no vamos a llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Pero si hay oportunidad de fortalecer el sistema democrático y la vía cívica... Claro, no, yo estoy de acuerdo que sí, que hay que mejorarlo, sí hay que mejorarlo. Incluso yo soy partidario por ejemplo, de la elección uninominal, y que podamos nosotros exigir... El tema, por ejemplo, del relevo generacional, así como se establecieron cuotas para mujeres, deberían de establecerse cuotas para que jóvenes en determinada edad participen en cargos ganadores. Yo estaría en desacuerdo con que haya reelección de diputados. Los diputados no deberían de ser eternos. Correcto, entonces pero el fondo de esto es que se reafirma la vía cívica, la vía pacífica para la resolución de los conflictos sociales nacionales. Correcto, y en eso estoy de acuerdo, pero a lo que voy es que este gobierno resultó electo legítimamente en su momento, es decir, y hasta este momento, fíjate bien, hasta este momento yo creo que ese ha sido un error de este movimiento como tal, y no digo de la alianza, sino del movimiento como tal, que no ha podido presentar una solicitud de referéndum o una solicitud de hacer una pregunta a toda la población si quiere o no quiere que este gobierno continúe. Eso no se ha hecho y eso se ha propuesto, hay varias gente que lo ha propuesto. Sí, aquí lo propusimos también, puede ser... Y eso no se ha hecho, por ejemplo. Y entonces, yo te decía, hay mucho dicen, y entonces, ¿qué tanto la gente realmente quiere que este gobierno cambie, que haya un nuevo gobierno, que haya adelanto de elecciones? Porque hasta ahora vamos a los dicen, no hay realmente un dato exacto que me diga a mí, hay de cada 10 nicaragüenses, tantos sí quieren que este gobierno concluya tempranamente. Volvemos a la competencia, ¿verdad? Si hay tanta incertidumbre, al final la información no se ha logrado verificar, el gobierno debería aprovechar los mecanismos que se tienen como Estado para ir y preguntarle a la gente y que se ejerza la democracia, pues, y se fortalezca el sistema, ¿verdad? Si quiere o no quiere elecciones adelantadas o de un solo determinados temas, si quiere o no quiere tipo de diálogo. ¿Por qué lo debe preguntar el gobierno si el gobierno es decir, a ver, ¿por qué debe ser una iniciativa del gobierno y no una iniciativa ciudadana? Porque el gobierno tiene el aparato que hace posible que el territorio en su conjunto y la cohesión misma sea parte de esto. Ahí hay encuestas de organizaciones. Pero lo que te digo es, ¿por qué debe ser una iniciativa del gobierno solicitar una elección? Sí. Hay una figura de iniciativa ciudadana, ¿verdad? En asamblea, ¿verdad? Pero obviamente pues está controlado por ellos, pues estamos de ser prácticos, ¿no? Está controlado por el gobierno. El gobierno ha tomado una serie de decisiones y pues si ha tomado otras decisiones que en relación, por ejemplo, a expulsar a la ONU, una decisión, uno debería preguntarle a su pueblo si quiere expulsar, porque no está expulsando lo de tu casa ni de tu finca, ¿verdad? Está expulsando lo de un país. Pero acuérdate que lo de la ONU no fue exactamente una expulsión, lo que dieron fue por concluido el trabajo de la ONU. Sí, pues de manera, le dijo que se fuera, pero al final pues no quería que estuviera aquí, pues terminaron, pues, pero salieron, pues, y no tuvieron, y no fue consultado, como muchas cosas no fue consultada, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que se debe de aprovechar el mecanismo. Si a marzo hay elecciones regionales, si no son elecciones nacionales, ahí mismo pudiera aprovecharse el esfuerzo del aparato, ¿verdad? Habiéndolo reformado, obviamente, la ley, ciertos aspectos, si se va a elecciones nacionales, si no, consultar entonces, habiendo reformado el Consejo como tal, para poder hacer ese proceso y tener una salida. Lo que no podemos dejar de buscar es la vía cívica y pacífica para la resolución. Y el gobierno no lo está haciendo.
Porque la primera parte fue represión, la segunda fue la operación limpieza, la tercera está siendo criminalización, judicialización, negación y victimización. Te culpa de terrorista, te culpa de golpista, al final en ninguna de las fases ha habido, hombre, fallamos en estos aspectos, vamos a reformar, vamos a ajustar. No, aquí no ha pasado nada, aquí los del problema son los sectores que se han levantado con demandas o que tienen demandas, ¿verdad? Cuando eso sucede, las soluciones se alargan, y no por otros países, sino porque nosotros mismos estamos, como dicen, enfrascados, estamos interpretando mal, por lo tanto estamos dándole respuestas equivocadas. Sí. Bueno, quiero agradecerte, Reití, que hayas estado con nosotros en esta edición. Gracias a vos. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.